con, revisando unos temas técnicos que a veces ocurren. Nosotros ahora seguimos en esta conversación. Como les decía, a los que se están conectando en este momento, tenemos con nosotros a Mariana Gaba. Ella está en este momento en Chile, ella es una experta en temas de psicología organizacional y bueno, la tenemos acá con toda esta idea que nosotros procuramos de transmitir cosas que les puedan ser útiles a las organizaciones de la sociedad civil. Ustedes conocen que tenemos las páginas de Facebook y ahí pueden hacernos comentarios, sugerencias y demás. Dejo a Mariana entonces para recuperar un poco de la conversación que habíamos iniciado y para poder, digamos, seguir en este foro. Mariana. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a retomar con los problemas que hubo de transmisión desde el principio, tal había hablado unos minutos nada más. Voy a compartir con ustedes una breve presentación para luego poder escuchar preguntas y comentarios. Bueno, como les comentaban recién, yo trabajo específicamente en el campo de las organizaciones, de las empresas, específicamente en lo que tiene que ver con enfoque de género, en actividades de capacitación y de consultoría. Y quería compartir con ustedes en el día de hoy algunas reflexiones respecto de un trabajo específico que tiene que ver con espacios de capacitación y de trabajo en lo que se llaman los sesgos de género en las organizaciones, donde con frecuencia me encuentro que estos espacios que las empresas mismas contratan para sensibilizar y formar a sus colaboradores cuentan con una gran cantidad de hombres. Esto tiene que ver con que aún hoy la mayoría de los cargos de toma de decisión, mandos medios y sobre todo altos mandos, tenemos una mayoría de hombres. Entonces, este tema que se ha puesto muy de moda, que es trabajar los sesgos de género, que después les voy a contar un poquito de qué se trata, nos abre una oportunidad muy, muy especial y que es importante poder aprovecharla para poder trabajar con un público que por lo general no tenemos tan en cuenta cuando trabajamos enfoque de género, ¿sí? Porque muchas veces hacemos foco más específicamente en trabajo con mujeres al interior de las organizaciones. ¿Y por qué es importante trabajar con este grupo? Primero, porque es importante para comprometerlos y sumarlos como aliados, ¿sí?, a esta causa de la búsqueda de mayores condiciones de equidad de género en las organizaciones, pero también a mí me parece importante plantear que ya estamos en un momento en el cual no es solamente para tenerlos como aliados, ¿sí?, como colegas para avanzar en esto, sino también para incluirlos como sujetos activos y protagonistas en el diseño, desarrollo e implementación de las acciones en las organizaciones. Es decir, con mucha frecuencia, enfoque de género en las organizaciones es sinónimo de mujeres. Y esto es un problema porque si queremos comprometerlos activamente tenemos que incluirlos como hombres que construyen también socialmente un determinado modo de masculinidad, ¿no?, un determinado modo de ser. Y esto es importante para poder trabajarlo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sesgos de género? Básicamente estamos retomando el concepto de estereotipos, ¿sí?, que son las creencias generalizadas que tenemos respecto a determinados grupos, en este caso de varones y mujeres, y lo que tienen en especial los estereotipos es que son creencias fijas, ¿sí?, creencias que tienden a ser inflexibles y que generalizan determinados atributos, características, en este caso a hombres y mujeres. ¿Cómo se vincula esto con los sesgos? Que a partir de estos estereotipos, las personas que trabajamos en las organizaciones, desde nuestros diversos roles, ya sea nuestros equipos, liderando equipos, desde recursos humanos, gestión de personas, tendemos a poner en acción estos estereotipos, ¿sí?, en la toma de decisión, incurriendo en sesgos de género. Por eso yo retomo de estas definiciones que les estoy mostrando acá, la definición de que viene el campo de la estadística, que habla de un error sistemático del cual uno puede incurrir. Entonces, gran parte del trabajo que realizamos en los espacios donde tratamos de sensibilizar en los sesgos de género es identificar algunos de estos, cómo se ponen en juego, precisamente porque estas creencias naturalizadas, que resultan invisibles, de alguna manera obvias, hacen que empecemos a tomar decisiones en el ámbito organizacional sin darnos cuenta que estamos incurriendo en estereotipos, y esto, por supuesto, tiene impactos en, por ejemplo, las oportunidades de ingreso, permanencia, desarrollo y promoción que hombres y mujeres pueden tener al interior de las organizaciones. Ahora, ¿cuál es el desafío específico cuando trabajamos con hombres? Los sesgos de género los tenemos hombres y mujeres, ¿sí?, respecto a otros hombres y otras mujeres. Esto no es patrimonio exclusivo
de la masculinidad. Y en muchos casos, las mismas mujeres tienen algunas resistencias a entender esto o les cuesta verlo, es decir, no por el solo hecho de ser mujeres tenemos plena conciencia de muchas de las discriminaciones, pero en el caso de los hombres y determinado perfil de hombres en particular, es un desafío poder hacer visible esta condición de privilegio, ¿no? Esto de que más allá de que sus acciones a nivel individual sean o no, digamos, de ejercer este privilegio de manera muy activa, por el solo hecho de pertenecer al colectivo de los hombres, estos privilegios de alguna manera los tienen. Entonces acá yo les presento este chiste gráfico que abajo dice, bueno, básicamente usted es la única persona que piensa que esta es una organización sexista, ¿no? Y vemos en la mesa todos hombres excepto una mujer, ¿no? Entonces eso de alguna manera ejemplifica esta dificultad para poder reflexionar en torno al privilegio, que es lo que le pasa a todas las personas que pertenecen a una categoría hegemónica o dominante, ¿no? Si pensamos otras diversidades, vamos a encontrar que en general a todos y a todas nos cuesta un poco descentrarnos de nuestra propia experiencia y ponernos en los zapatos del otro. Experiencia, cuando trabajo este tipo de talleres, de espacios de formación, me encuentro con un perfil también específico de hombres, ¿no? Entonces no quiero generalizar a toda la masculinidad, sino contarles un poco de mi experiencia en este tipo de espacios. Al tratarse de personas que están en puestos de liderazgo, en general me encuentro con personas que están entre los 45, ¿sí? 50, 60 años, personas en ese rango etario. Por lo general son profesionales egresados de algunas carreras específicas, como las diversas ingenierías, abogacía, ¿sí? No vienen de cualquier carrera. También tiende a haber, por lo menos acá en Chile también en particular, son profesionales egresados de ciertas universidades. Esto de alguna manera también reproduce algunos sesgos de clase, ¿sí? Porque no todos acceden a las mismas casas de estudio. Y en este sentido podemos encontrar en líneas muy generales que este tipo de hombres tienen, entre otras variables, una construcción de su identidad masculina, por lo general con bastante acento puesto en torno a el logro de un éxito, ya sea medido en ingresos o en estatus adquirido, y en un rol de proveedor, ¿no? Que son algunas de las variables que configuran lo que se conoce como la masculinidad hegemónica. Entonces, lo que yo les quiero comentar ahora son como algunas especificidades del trabajo hombres. Entonces, en muchos casos uno encuentra personas informadas, leídas, sensibles a estos temas, ¿sí? Pero yo me voy a concentrar específicamente en los casos donde uno se encuentra con algunos obstáculos o barreras y compartir con ustedes la experiencia respecto de cuáles son estas barreras y cómo se plantean estos espacios. Una primera barrera que se plantea tiene que ver con la apatía, ¿no? Básicamente la apatía es la dificultad de conectar con la situación. En muchos casos son permeables a recibir información estadística, entonces uno habla de tasas de participación laboral, puede hablar de brecha salarial, es decir, pueden de alguna manera entender y procesar, por supuesto, todo este tipo de información que de alguna manera describe un campo desigual, pero como yo lo coloco acá, no terminan de conectar afectivamente, es decir, bueno, ¿y en esto qué tengo que ver? ¿No? O ¿qué tiene que ver mi organización con esto? Como si esto fuera algo que sucediera fuera de la organización, fuera del ámbito de influencia directa y en lo cual ellos no tienen en realidad ningún tipo de influencia y o responsabilidad, ¿no? Entonces, este es un primer punto de vista del diseño, estos espacios, uno tiene que pensar específicamente cómo facilito que hagan esta conexión, ¿sí? Sobre todo afectiva. Otra de las... y esto hace que en el caso de la apatía, lo que uno se encuentra generalmente es varones que permanecen en silencio, ¿sí? En los talleres, con escasa participación. Otra barrera tiene que ver con el miedo, ¿sí? En muchos casos, cuando empezamos a conversar de estos temas y hablamos de los sesgos, empiezan a tener ciertos miedos de que van a perder estatus, van a perder lugar, ¿sí? Que de alguna manera aliarse en esto de generar condiciones de igualdad o equidad va a implicar su desplazamiento de ciertos espacios, ¿no? Acá hay una visión como del ganar-perder, ¿no? Como que el avance de las mujeres va a implicar que ellos tengan que retroceder. Por otro lado, algunos varones que tienen más conexión con estos temas, en algunos casos tienen alguna inquietud respecto a cómo van a ser percibidos por parte de otros hombres.
van a ser burlados, menospreciados por expresar algún tipo de inquietud en torno a estos temas. Y después lo que aparece con bastante frecuencia es el miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sesgos, muchas veces hablamos de prácticas muy cotidianas, ¿sí? Comentarios, chistes, expresiones que se dicen muchas veces al pasar, pero que tienen mucho peso simbólico. Y cuando uno aborda este tipo de ejemplos en los espacios de trabajo con ellos, empiezan a tener como una reacción de excesiva sensibilidad y empiezan a un poco a decir, bueno, entonces ahora no voy a poder hacer ningún chiste, no voy a poder decir nada, ¿no? Entonces optan por permanecer en silencio, y yo creo que en lo personal la primera sensación que se tiene cuando uno profundiza en estos temas es la sensación de que uno pierde espontaneidad, es decir, hay algo de lo que tienen incorporado como natural, como obvio, como un cierto modo de comportarse, de ir por la vida laboral, que de pronto cuando uno profundiza en los sesgos de género empieza a haber un trabajo de reflexión crítica en torno a esto. Entonces, por un lado, está este miedo a equivocarse, y por otro lado, en relación a lo que les mencionaba antes de la pérdida de estatus, este tipo de expresiones, que yo las he escuchado literalmente así expresadas en estos espacios de trabajo, por ejemplo, manifestar que los sistemas de cuotas son lo peor que le puede suceder a un sistema meritocrático, plantear la premisa de que entonces ahora vamos a promover mujeres mediocres solamente por el hecho de ser mujeres. Quisiera aclarar que este tipo de comentarios vinculando quizás algún sistema de metas, por ejemplo, para poder promover más mujeres a altos cargos con la mediocridad, no es algo exclusivo de los varones. Muchas mujeres también tienen la misma inquietud, ¿no? Que quieren que sus logros y sus ascensos, sus promociones tengan que ver con sus méritos y que no se presuponga que están siendo promovidas por el solo hecho de ser mujeres. Y otra barrera bastante obvia, pero que es importante igual señalarla, tiene que ver con la ignorancia, ¿sí? Es decir, el desconocimiento. Ahora, yo diría de manera muy esquemática que hay como dos grandes tipos de ignorancia. Hay algunos hombres que se reconocen ignorantes en estos temas, pero saben que tienen escasez de información y por ende tienen una apertura a poder recibirla, y hay otros que en el fondo no tienen registro de esa ignorancia y de alguna manera son los más resistentes a tener una mirada crítica, a poder reflexionar y a poder poner en duda estas ideas previas que tienen respecto de los temas de género. Entonces, estas son, para resumir, como verán, son barreras bien importantes, ¿sí? Les decía, la ignorancia, fíjense, algunas expresiones. Eso ya no es así, ¿no? Entonces, hay como una ilusión de que quizás en el pasado estas diferencias de género eran bien significativas, pero que se ha avanzado mucho, lo cual es cierto, y les cuesta mucho poder hacerse cargo de las inequidades que todavía subsisten. Y después también hay, en términos de la ignorancia, una cuestión de personalizarlo, decir, bueno, pero yo no soy así, o yo no hago eso, en mi familia esto no pasa, o mis hijas estudian tal o cual carrera, por ende, si ellas pueden estudiar, esto quiere decir que todas pueden, en mi organización esto no pasa, ¿no? Esto básicamente tiene que ver como con una dificultad para poder absorber un poco esta información y casi con una negación, digamos, de la situación. Y esto también uno lo que percibe es una fuerte reacción afectiva, ¿no? Cuando yo trabajo este tipo de espacios con hombres y mujeres, cuando hablamos de sesgo de género, una de las primeras cosas que yo siempre les digo es que esto que vamos a hablar es algo, ¿sí? Todos tenemos construido una identidad de género, y cuando cuestionamos esta división de roles, cuando cuestionamos algunas características, algunos estereotipos, estos cuestionamientos también impactan de manera muy íntima, muy personal, porque aunque todos los ejemplos que yo trabajo tienen que ver con la vida organizacional, con lo que sucede en el ámbito del trabajo, es inevitable hacer una relectura de la propia historia, de las propias relaciones con las amistades, con la familia, y eso de alguna manera puede generar una sensación de incomodidad bien importante para poder seguir avanzando. Ahora, en todo esto, y esto también he encontrado que es una barrera generalizada, esto para hombres y mujeres tiene que ver con, cuando trabajamos los sesgos de género, poner como un primer tema sobre la mesa la reflexión crítica en torno a la meritocracia. Yo diría que uno de los primeros argumentos que se presentan para rebatir esto es decir, bueno, esto puede ser que sea cierto en otros lados, pero esta organización es
100% meritocrática, ¿no? Y cuando dicen esto, básicamente, como esta definición que yo les propongo acá, una forma de gobierno que se basa en el mérito, donde las posiciones jerárquicas se conquistan, se obtienen, pura y exclusivamente el base al mérito, ¿no? A las capacidades, al talento. Y en esta concepción predominan los valores asociados a la capacidad individual y a un espíritu competitivo sano, ¿no? Entonces acá yo en esta gráfica, que la trabajo en los talleres y muchas veces obtengo reacciones así como de gran sorpresa, a veces de indignación, como diciendo eso es muy tendencioso, me dicen muchas veces. Entonces, de alguna manera lo que uno intenta transmitir es que la meritocracia, en su definición de diccionario y así planteada, suena muy bien, pero que rara vez esta meritocracia se desarrolla de esta manera en las organizaciones, ¿no? Como en un contexto de laboratorio totalmente aséptico. La meritocracia se desarrolla, en el mejor de los casos, en un contexto cultural, con valores de base, con sesgos de género muy marcados, que en la medida en que no los trabajemos, de alguna manera son invisibles. Entonces, un primer tema es plantear que una organización, un liderazgo, un líder, una líder que no esté dispuesto a revisar críticamente cuál es su definición de meritocracia, ¿sí?, va a reproducir con mayor fuerza aún los sesgos de género en el interior de su organización. Entonces, de alguna manera, yo siempre planteo el ejemplo de si yo tengo una organización que en su base tiene, en el mejor de los casos, 50 y 50, ¿sí?, de hombres y mujeres, y la evidencia muestra que esa organización tiene un 10, un 15% de mujeres en altos cargos, la pregunta es ¿dónde está la meritocracia? Claramente no hay un sistema meritocrático. Evidentemente hay algunas circunstancias externas a la organización, pero también internas de la organización, que hacen que ese 50% de mujeres llegue a un 10%. Entonces, este sostenimiento teórico, conceptual de la meritocracia claramente no es tal. Entonces, un primer paso es abrir una conversación de este tipo de espacios respecto de qué entendemos por meritocracia, ¿sí?, qué entendemos por talento, y reflexionar críticamente de qué es lo que está pasando en el proceso, ¿sí?, de crecimiento, de vida de esta organización, que hace que las mujeres vayan quedando por fuera. Nos invita a pensar esto que se conoce como la trampa del mérito, ¿no? Entonces, esta frase bien habitual de escuchar, siempre elijo la mejor persona para el trabajo, ¿no? Es como el argumento defensivo, porque la verdad que es difícil cuando uno se da cuenta que sin voluntad, sin intención, reproduce sesgos de género, que esto impacta en la toma de decisiones en el día a día de las organizaciones. Realmente es un momento de toma de conciencia que a nadie de alguna manera le agrada. Entonces, la primera invitación es revisar a quién elegimos, ¿no? Elegimos siempre personas, candidatos, candidatas que son muy parecidos a mí. Y acá, por supuesto, el tema de género es importante, pero hay otras variables que hacen que uno elija personas que sean parecidas a uno, del mismo ambiente social, educación, de los mismos círculos. Hay una tendencia, de alguna manera, a tener sesgos a la hora de elegir estas personas, dispuestos a revisar qué entendemos por mejor, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hacemos una revisión de las características, de las habilidades que pedimos, ¿no?, más allá de las cuestiones técnicas, formación en determinada área, determinada experiencia, cuando empezamos a describir el perfil de ese puesto, a veces nos encontramos con que muchos de los adjetivos utilizados para describir quién sería esta mejor persona son atributos culturalmente vinculados más con la masculinidad que con la feminidad, ¿no? Entonces, en algunos talleres desarrollamos ejemplos en torno a esto y hacemos un análisis y vemos que los adjetivos de autoridad, firmeza, racionalidad, etcétera, por supuesto no son patrimonio solamente de los hombres, eso está claro, pero en términos de estereotipo están más asociados con la masculinidad, ¿no? Entonces, esto también hace que muchas veces, sin quererlo, nuestra idea de mejor esté de alguna manera sesgada. Y por último, siempre elijo la mejor persona para el trabajo. Otro de los desafíos es verificar la descripción del puesto. Muchas veces lo que consideramos requisitos necesarios para el puesto están más basados en experiencias pasadas y no en lo que realmente el puesto necesita hoy en día, ¿no? Y de alguna manera esto hace que en algunos casos tengamos más candidatos hombres que mujeres. Para dar un ejemplo, unas ingenierías vinculadas con la informática y con los sistemas, en una organización tenían un requisito que estaba de alguna manera implementado por inercia, que tenían que ser personas recibidas de una ingeniería específica. Y efectivamente, en ese momento, a nivel de los estudios de pregrado,
la matrícula femenina en esa carrera era muy bajita. Entonces ahí la afirmación de es que no hay mujeres para este puesto estaba basada en una evidencia. Entonces parte del trabajo ahí fue revisar las características de la actividad, de la tarea, y darse cuenta que para el tipo de tarea que estaban desarrollando no necesitaban una persona ingeniera, aunque fuera una persona programadora era más que suficiente, y en el ámbito de la programación había muchas más mujeres, y esta revisión de la descripción del puesto, que en este caso permitió hacer un ajuste, abrió todo un campo de posibilidades para potencialmente poder incorporar más mujeres. Cómo revisar algunas de estas variables nos permiten ver que detrás de esta idea aparentemente neutral de que el mérito por sí solo garantiza que las mejores personas lleguen, en el fondo no es tan sencillo ni opera de manera tan lineal. Entonces, de alguna manera, como para redondear estas ideas, a mí me parece que cuando trabajamos este tipo de instancias, y específicamente con grupos de hombres, una primera estrategia, ¿sí?, para poder trabajar estas barreras, por ejemplo, vinculada con la apatía, ¿sí?, y con la ignorancia, tiene que ver con trabajar con ellos y situar la masculinidad como una construcción, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de género, hablamos de feminidad y de masculinidad. Y así como hablamos que se construyen en determinado momento histórico, en determinada cultura, qué es lo que supuestamente entendemos por el ser mujer, también hay una construcción de qué es lo que se entiende por el ser hombre. Entonces, hay un ejercicio que puede ser útil para favorecer esta conexión empática, que yo les mencionaba que es una de las barreras que tenemos con frecuencia. A veces tiene que ver con llevarlos a recordar alguna anécdota de la infancia, por ejemplo, y decirles que recuerden en la infancia, en la adolescencia, alguna actividad, alguna cosa que tuvieron que dejar de hacer porque de alguna manera la sociedad, su familia, su entorno, les dictaminó que eso no era en un varoncito o en un niño, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, y sobre todo mientras más lejos en el tiempo lo ubicamos, permite que muchos de estos participantes se conecten de alguna manera con diversos ejemplos a lo largo de su historia en que abandonar o ceder un interés, una amistad, una actividad en función de construir un determinado tipo de masculinidad. Y este ejercicio realmente es efectivo porque en la mayoría de los casos tienen una cantidad de ejemplos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cómo fueron de alguna manera incorporando el mensaje que los niños y los varones deben ser fuertes, que no deben llorar, que deben ser protectores, ¿no? Y de alguna manera esto los empujó a tener que esconder, por ejemplo, cuando tenían miedo, cuando se sentían inseguros. Así que este es un primer punto, una primera estrategia que uno podría utilizar, ¿no? Situar la masculinidad como una construcción. El otro punto tiene que ver con desafiar estas premisas de lo que se supone que es la buena masculinidad, lo que se conoce como la masculinidad hegemónica, ¿no? Esto también tiene que ver con, de alguna manera, situar los costos de sostener determinado tipo de masculinidad, ¿no? ¿Qué costos tiene ser el varón proveedor? ¿Qué costos tiene ser el principal sostenedor del hogar? ¿Qué costos tiene tener que ser la persona que provee el sustento económico para toda una familia, en el caso que hubiera una familia? No cuidarse, no tener espacios para el desarrollo personal, para cuidarse de la salud. Entonces, parte del trabajo tiene que ver con esto. En términos, por ejemplo, de los sesgos, uno de los sesgos que más trabajamos en los talleres tiene que ver con los sesgos vinculados con la maternidad y la paternidad. Con muchísima frecuencia las organizaciones desarrollan varias prácticas y políticas en torno a las mujeres madres, ¿no? Flexibilización del trabajo, trabajo part-time, teletrabajo, una cantidad de beneficios que parten de la premisa que las únicas que tienen interés el cuidado, en este caso de los hijos pequeños, son las mujeres. Y no siempre, en algunos casos sí, pero no siempre, se los tiene a los hombres como objetivo estas políticas, casi dando por obvio y reproduciendo un poco este sesgo de que los varones no están para cuidar, los varones están para otro tipo de actividades. Y en muchos casos, cuando estas políticas están formalmente comunicadas para que hombres y mujeres las puedan tomar, cuando vemos los números concretos, ¿sí?, en términos de las estadísticas que llevan las organizaciones, vemos que un 95% de las personas que hicieron uso de determinados beneficios son mujeres. Entonces, para mí una pregunta interesante es hacerse no solamente por qué, por ejemplo, las mujeres no llegan o por qué algunas mujeres optan por no crecer en las organizaciones, en los casos donde eso es así, sino también preguntarnos por qué los hombres no optan por hacer uso
de estos beneficios, ¿no? Y acá en los talleres obtenemos relatos interesantes, muchos de ellos muy comprometidos, en el caso de tener hijos pequeños, muy comprometidos con su paternidad, pero relatando la posibilidad formal de hacer uso de estos beneficios. Algo, la cultura organizacional no permite que esto en el fondo sea realmente aprovechado, ¿no? Entonces refieren que cuando han intentado hacer uso de algunos de estos beneficios, haber recibido alguna mirada o algún comentario explícito por parte de sus jefaturas o de sus colegas respecto de fondo pertinente que haga uso de esto, que estos son beneficios reservados exclusivamente para las mujeres. Entonces, me parece que parte de las estrategias para poder trabajar y que esto haga sentido en los hombres, por un lado, entonces, es situar a la masculinidad también como una construcción y como algo que tiene que ver con el enfoque de género, y por otro lado, es abrir un espacio de conversación honesto y seguro, ¿sí? Con reglas de respeto entre los participantes para desafiar estas premisas de qué es lo que se supone que hace un buen trabajador, ¿no? Que también tiene que ver con un varón que no tiene como prioridad eventualmente el cuidado de sus hijos o sus hijas, está un trabajador que tiene que estar siempre disponible, que tiene que estar dispuesto a trabajar las horas extra o las jornadas extendidas cuando lo amerita, ¿no? Entonces, de alguna manera son como dos caras de una misma moneda. Y por otro lado, me parece que desde el punto de vista de las personas que trabajamos en organizaciones con esto, es hora de que empecemos a pensar y a diseñar específicamente estrategias para trabajar para ellos y con ellos. Yo creo que muchas veces trabajan talleres de sesgos de género específicamente. No hay en la cabeza de las personas que diseñamos una idea de cómo llegar específicamente a ellos, cómo trabajar estos obstáculos. Es como que estamos mucho más acostumbrados y acostumbradas, mucho más entrenadas a pensar en las mujeres como público, y los hombres resulta que están ahí. Entonces yo creo que en este punto es importante tenerlos como foco específico. ¿Qué les sucede a ellos? ¿Qué necesidades pueden tener? ¿Qué barreras tienen para poder entender este tema? ¿Qué pasa con todos los hombres que tienen una alta sensibilidad con estos temas, pero quizás no están dadas las condiciones organizacionales para que puedan plantearlas? Entonces tenerlos realmente de manera muy centrada en nuestro foco. Y esto con el objetivo de sumarlos no solo como aliados. A mí me parece que es muy importante que ellos se sumen como aliados, así como ONU Mujeres tiene esta campaña He4She, que básicamente plantea esto de sumar a la mitad de la población para generar igualdad de género y equidad de género. A mí me interesa trabajar con ellos no solamente para aliarlos, sino también como actores protagónicos. Yo creo que todos los cambios que nosotros estamos impulsando en términos de modificar aspectos vinculados con la feminidad, ¿sí? Tienen que impactar en cambios en cómo se construyen también las masculinidades, porque hay una relación en ese punto inseparable, y si de alguna manera junto con nosotros o no les damos los espacios para que esto se dé, también vamos a tener de alguna manera limitadas nuestras posibilidades de seguir avanzando. Entonces, como para ir cerrando esta breve presentación y poder abrir a comentarios y preguntas, me parece que luego de ya varias, yo diría décadas trabajando en esto con un fuerte foco en las mujeres, que me parece que era una necesidad muy clara. En algún momento de las mujeres teníamos quizás escasa voz y había escasos estudios que de alguna manera exploraban y detallaban nuestras experiencias concretas y los desafíos concretos que teníamos. Yo creo que hoy en día es hora de complementar ese modo de abordaje con una mirada integral y que incluya a los hombres como sujetos generizados, ¿sí? No solamente como aliados un tanto pasivos en esta búsqueda de mayor igualdad de género. Así que, bueno, eso es un poco las principales ideas que quería compartir, así que espero que se haya escuchado bien el audio, que no haya habido interrupciones, y quedo atenta a comentarios o preguntas. No, buenísimo, más bien todo bien, todos agradecidos. Creo que los mensajes, las ideas fueron súper claras, con mucha potencia. Creo que también, por ejemplo, hay algunas cosas que digamos, las organizaciones no suelen reconocer, y creo que es un aporte importante que estás haciendo en este sentido de ir reconociendo, por ejemplo, lo que son las condiciones de privilegio.
El otro tema que me parece muy importante que digamos, lo tocaste es el tema de la meritocracia. Y también ahí me queda digamos, una pregunta que quería hacerte sobre precisamente el tema de la meritocracia, porque usualmente está como, o los últimos años se ha consolidado la idea de que hay que adoptar determinadas formas meritocráticas, pero hasta ahora me queda la duda a mí. Yo sinceramente creo que a veces la meritocracia solo funcionaría cuando existan condiciones de equidad y igualdad. Y que mientras no tengamos a las personas corriendo la carrera desde el inicio en un mismo lugar, va a ser muy difícil que se pueda promover una meritocracia entendida como casi como una capacidad individual que funciona por sí misma, ¿no? Y que es como que el mérito respondiera a unas situaciones casi de burbuja en donde todos estamos igualitos y todos partimos igual. Fue muy lindo la foto que compartiste, me parece súper chévere, porque ahí se veía no sé si era un viejito o algo así, que podía correr y tenía unos poquitos obstáculos, mientras la chica que quería correr tenía hasta sierras y no sé qué cosas de ahí en lo que le toca correr, ¿no? Sí. Entonces, sí. Por ahí, Mariana, no sé si puedas comentarnos algo de esto, de cómo ves este asunto de la meritocracia. Sí, yo creo que es uno de los principales obstáculos, porque creo que hay como un gran mito en torno a la meritocracia. Creo que sobre todo en las empresas, con todos los discursos vinculados al management y las teorías de liderazgo y de gestión efectiva de equipos, con este lenguaje técnico, racional, hay un poco una buena intención, como si porque yo en el discurso dijera que tenemos un sistema meritocrático, esto se tradujera de manera directa en las prácticas, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo muy concreto, esto tiene que ver con todas las experiencias que uno observa en el día a día y por todas las experiencias que comparten las mismas personas que participan en estos talleres. En una mesa, por ejemplo, de evaluación para una promoción a un puesto de mayor jerarquía, donde hay una terna con hombres y mujeres, escuchar el comentario, bueno, pero este puesto implica viajar y yo creo que ella no va a querer viajar, años. Entonces, este comentario, dicho de manera muy naturalizada, ¿sí?, desde el punto de vista nuestro, que trabajamos en enfoque de género, es una barbaridad, ¿sí? Y estas son las cosas que uno trabaja en los talleres, de construir este tipo de comentarios que por un lado se asientan en una evidencia que es bastante específica, es decir, hay una desigual distribución de las cargas de cuidado entre hombres y mujeres. Todas las encuestas de uso del tiempo nos muestran esa evidencia. Entonces, no es que están inventando una información, ¿sí? Ahora, que esa idea sesgue, ¿sí?, la evaluación para otorgar o no otorgar una promoción es un claro ejemplo de cómo los sesgos de género impactan, ¿no? O, por ejemplo, a la hora de tener que distribuir una nueva tarea, un desafío, decir, no, mejor a Susana no se lo planteemos porque tiene hijos pequeños y se va a sentir incómoda, se va a sentir presionada, mejor cuidémosla, que se quede acá, así ella puede ejercer bien su maternidad en sus primeros meses. Es decir, en muchos casos lo que yo detecto es una intención casi caballerosa y de querer cuidar a esa mujer, ¿no? Hay como de todo. Esto es lo que se conoce en algunos conceptos como el sexismo benevolente y el sexismo hostil, ¿no? O sea, en muchos casos yo creo que hay muchos hombres llenos de buenas intenciones que reproducen estas ideas, digamos, de lo caballeroso y de cuidar. Entonces, lo que nosotros trabajamos en los talleres es nada, no tomen ninguna decisión, siempre pregunten, ¿no? Si la mujer es talentosa, tiene las competencias, si ustedes creen que es un desafío interesante, pregunten y tengan la conversación, no tomen la decisión por nadie, no den nada por obvio. Entonces, a este nivel estamos hablando y ahí estoy de acuerdo que realmente es un buen concepto al cual aspirar en términos de utopía, pero claramente no es lo que sucede, ni en términos de género ni de muchas otras diversidades, ¿no? Claramente.
Quería comentarte que hay 206 personas que han estado mirando el video, eso es muy bueno. A todas las personas que están en contacto con nosotros, lo que les decimos es que no se olviden de hacer de reproducir esta información que estamos en este momento compartiéndola, pónganlas en su muro, repártanla con amigos, porque siempre es interesante los temas que estamos tratando, y este tema que lo está desarrollando Mariana creo que es muy relevante para las organizaciones y los amigos que estamos en este círculo del trabajo por la innovación social. Acá en el foro tenemos una pregunta y la vamos a transmitir a continuación. Hola Mariana. Hola Mariana, muy interesante tu presentación, me ha gustado muchísimo. Y yo tengo una pregunta. Gracias. Y me preguntaba, me gustó una frase que tú mencionaste, la trampa del mérito. Y esto igual está conectado al tema de la meritocracia. Sí. O sea, es una trampa porque yo ya tengo unos valores de base. ¿Cómo vamos hacia la construcción de nuevos arquetipos de las masculinidades sin que este proceso no me disminuya en el tema de mi masculinidad? Porque tú decías que esto era complicado, que cuando vas en estos procesos de la construcción hacia una identidad de género se suele sentir los hombres disminuidos. ¿Cómo vamos hacia la construcción en este proceso que me permita no sentirme disminuido, pero ir hacia la construcción de un modelo que me permita superar esto de la trampa del mérito, superar este tema de la meritocracia con estos valores de base? Claro. Sí, a mí la sensación que me da es que hay un trabajo que puede ser de construir alternativas, de inventar otras maneras, y también me parece que hay otro trabajo que es quizás el que es más sencillo, que tiene que ver con, en el fondo, darle visibilidad a todas las masculinidades alternativas y que se construyen sobre estos pilares que yo señalé de la hegemonía. Es decir, también es un error nuestro, y acá también hablo desde mi lugar, ¿no?, como mujer feminista que trabajo estos temas, que muchas veces tenemos el desafío de pensar las diversidades dentro de las feminidades y dentro de las masculinidades, ¿no? Claramente no todas las mujeres somos iguales, todos los hombres son iguales. Las experiencias gratificantes que yo he tenido en los espacios cuando trabajo con hombres, así como he tenido experiencias muy agotadoras, ¿sí?, con muchas resistencias, es que cuando se dan las condiciones para poder conversar sobre esto, hay muchos más hombres que están cansados de tener que, de alguna manera, fingir o poner una pose de que siempre pueden, de que siempre quieren, que tienen ganas de volverse a la casa a las 5 o 6 de la tarde a estar con su familia, a hacer deporte, a descansar, y que quieren tener de alguna manera el permiso de reconocer que tienen otros intereses, ¿no? De alguna manera creo que ahí va el concepto de lo que se llama la homosociabilidad, ¿no? Como muchas veces otros hombres, la mirada de otros hombres, las palabras de otros hombres nos validan. Y ahí me parece que se da mucho esto de, como en la cultura organizacional en la cual trabajo se valora el no irse antes que el jefe, todos nos quedamos sentaditos haciendo de cuenta que estamos trabajando hasta que el jefe se va. Entonces me parece que básicamente en este tipo de talleres lo que yo intento hacer es invitar a los hombres que comparten estas experiencias donde les encantaría poder tomarse el flex time, el part time para cuidar a sus hijos menores de 2 años, así como lo hacen tantas mujeres en su organización, y les gustaría poder hacerlo sin que los penalicen, porque lo cierto, y esto va hacia, es que la carrera en las organizaciones de trabajo está pensada de manera lineal, como una curva ascendente, ¿sí? Y esta curva ascendente está pensada de alguna manera, para una persona que no tiene ningún tipo de imprevisto ni otra circunstancia más que dedicarse 100% a su desarrollo profesional. Entonces las mujeres, que nos tendemos a hacer cargo del cuidado de los niños, que tenemos el embarazo que sigue apareciendo como una situación inédita, ¿no? Muchas organizaciones no saben cómo responder frente a esto, cómo articular los reemplazos, sigue siendo un tema. Aparecemos como una rareza frente a esto, ¿no? Pero esto es un mito, que las carreras son lineales. Entonces a mí me parece que una manera de romper el estereotipo es darle fuerza y darle voz y generar los espacios para que las experiencias de muchos hombres que no se condicen con estos ideales tan arquetípicos de la hegemonía tengan lugar para expresarse. Me parece que ya hay mucho de eso, simplemente no están dadas las condiciones para
para que se vean. Yo creo que muchos hombres se dan cuenta que no les conviene, ¿sí? Que no les conviene expresar algunas diferencias con el modo en que funcionan ciertas cosas porque saben que van a tener algún tipo de penalización. Entonces se me ocurre que por ahí puede ser una de las vías. Y estos talleres donde participan muchos hombres, como les decía antes, porque la gran mayoría de las jefaturas están ocupadas por hombres, son espacios donde se dan estas conversaciones que en otras circunstancias no se dan. Así que eso me parece que es una de las vías. Mira, quería contarte que desde Manabí, que es una provincia del Ecuador, les parece muy interesante el tema. Miriam Arcentales comenta esto desde la ciudad de Manabí. Nos están también observando desde la ciudad de Guayaquil, la red AROG, que es a través de Javier Gutiérrez, a quien enviamos un saludo, que es el presidente de esta red, que convoca alrededor de 60 organizaciones de sociedad civil en el Guayas, y al momento tenemos alrededor de 213 reproducciones del video que estamos compartiendo. Mariana, quizás para ir avanzando hacia una pregunta final y un mensaje final que nos puedas hacer. Es muy importante esto que tú decías sobre la masculinidad hegemónica. Creo que ahí parte de esta necesidad de reconstruir los conceptos de masculinidad y también de cómo encontrar una figura que sustente las relaciones de equidad de género. Y entonces, ¿qué podrías enviar como mensaje a las organizaciones y en este caso a los hombres de las organizaciones de sociedad civil, que tenemos interés en construir relaciones de equidad de género, y cómo hacerla para ir encontrando y saliendo de esta condición de privilegio que en muchos casos no se reconoce, como tú decías en tu exposición, resulta como invisible? Pero cómo ir avanzando para ir construyendo esta nueva forma de entender la masculinidad y también de evadir, digamos, la tentación a seguir manteniendo los privilegios, porque eso de alguna manera crea, entre comillas, beneficios, pero también crea perjuicios, ¿no? Costos, sí. A ver, yo te diría dos cosas. Aquellos hombres que están de alguna manera interesados en esto, pero es un punto ciego para todos. El privilegio es un punto ciego, ¿no? Entonces, más allá de la buena voluntad, no es un ejercicio cognitivo racional, ¿no? Que uno hace un taller de 4 horas y lo deconstruyó y ahí terminó el asunto, ¿no? Ahora, la condición de partida siempre es la voluntad de reconocer que aunque uno no sea un brazo ejecutor, digamos, de la hegemonía más feroz, digamos, ¿no? Uno es partícipe de eso, de alguna manera, por el solo hecho de ser hombre, va a tener algunos beneficios que de alguna manera le van a llover. Lo que yo diría que hay varias cosas. Primero, tiene que ver con temas de diversidad de género, siempre intentar, de acuerdo al rol que uno cumpla en la organización, tener la mayor cantidad de paridad posible. Si tengo equipos de trabajo, que haya hombres y mujeres. Si tengo que tener reuniones de trabajo para definir, para crear, para diseñar, para pensar, que también sea el caso. La otra es hablar con mujeres, preguntarles sobre su experiencia. Esa es la manera también de conectarse con esto. Y a las personas que trabajamos en el amplio campo de la gestión de personas, yo creo que es hora de que empecemos a focalizar específicamente el trabajo con hombres, ¿sí? Como yo decía antes, yo creo que en gran medida los hombres no se sienten llamados cuando hablamos o pensamos que hay organizaciones con áreas de diversidad de género y demás, automáticamente lo hacen la ecuación con mujer, y si es mujer no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Es algo que tiene que ver con ellas. Entonces capacitémoslas a ellas, las vamos a empoderar a ellas, le vamos a dar cursos de liderazgo, todas cosas muy importantes, pero no porque ellas, nosotras, no tengamos estas habilidades, sino porque en un mundo todavía, vamos a pensarlo así, como si esto fuera una cancha. Entonces pensemos que el tamaño de la cancha, el tamaño de los arcos, las reglas del juego están pensadas desde la lógica masculina, el árbitro es masculino, ¿sí? Y entonces las condiciones del juego están muy masculinizadas. Entonces, por supuesto que tenemos que apuntalar, y es muy importante el trabajo específico con mujeres, pero necesitamos
así como construimos autonomía con las mujeres, de construir poder en el caso de los hombres. Ese sería para mí el camino. Pero como vos decías, lograr hacer ese clic, ¿sí? de que esto funciona así. Hola. Hola. Hola, hola. Mariana. Hola, sí. Ah, ya. Sí, porque Sí. te habíamos perdido un momentito en la comunicación. Mira, tenemos dos preguntas que nos llegan desde las redes. Una es en relación a los tipos de masculinidades. Y una segunda Sí. es preguntar, me dicen, por favor, si podrías preguntar si hay un costo social o un impacto cuando en una empresa trabajan solo hombres. No, ¿te podrás repetir la pregunta o no tu última parte? Ya, dice, si es que existe un costo social o un impacto cuando en una empresa trabajan solo hombres. Y la anterior era sobre tipos de masculinidades que se puedan describir. Bien. Bueno, en relación a tipos de masculinidades, hay una socióloga australiana que es la que acuñó inicialmente el concepto de masculinidad hegemónica y trabaja la idea de masculinidades subordinadas, masculinidades marginales, masculinidades cómplices. Así que es Connell, que ahí se podría de alguna manera profundizar esto de la diversidad entre las masculinidades, y también plantea las jerarquías entre las masculinidades, ¿no? Como muchas veces no solamente hay una lógica de discriminación y desigualdad de poder entre feminidad y masculinidad, sino también al interior de la masculinidad. Ahí también hay un juego de poder. Y en relación al costo social, yo no sé si que en una sola empresa trabajen hombres. Lo que sí está bastante demostrado, y en el campo del enfoque de género y las empresas, hay como dos grandes argumentos para sostener el por qué es importante trabajar en estos temas. Por un lado, por un tema de equidad y de justicia, ¿no? Siendo las mujeres en muchos casos la mitad más una de la población, es realmente un interrogante, porque tenemos menor participación laboral y menor presencia en la toma de decisiones de cuestiones que nos afectan directamente, ¿no? Y por otro lado, no sé si, digamos, no en todos los países, pero en muchos países como los nuestros, en el caso puntual de Chile y Argentina, la tasa de educación superior de las mujeres está equiparada, es decir, las mujeres realmente, décadas atrás, estamos teniendo muy buen nivel de estudios, muchas mujeres egresadas de sus carreras universitarias, pero después vemos que la tasa de participación laboral es bien baja, mucho más baja que la de los hombres. Entonces eso hace la pregunta de qué es lo que sucede que las mujeres nos retiramos de manera total o parcial. Y esto, más allá de ser un tema que es importante por la equidad y la justicia y el derecho, ¿sí?, a elegir, porque acá estamos hablando del derecho a elegir, no es que nadie esté obligado a, sino que podamos elegir. Eso también está bastante estudiado, que tiene impacto en la productividad, innovación de una organización. Inclusive hay estudios que muestran que si las tasas de participación laboral de las mujeres aumentaran en una cantidad de puntos, aumentaría el Producto Bruto Interno de un país. Es decir que, si lo pensamos en términos puramente económicos y de eficiencia, tener la mitad de la población bien educada que luego no vuelca ese conocimiento, esa experiencia en los ámbitos laborales, es realmente una pérdida para todos. Así que sí, diría que hay un costo social, económico, ¿sí?, de la menor participación de las mujeres. Y yo diría, sobre todo en los puestos de toma de decisión, ¿no? Porque, excepto algunas industrias muy masculinizadas, mujeres hemos aumentado bastante nuestra participación laboral, pero en muchos casos participamos mucho menos en la toma de decisión. Esto se ve también a nivel de la política, ¿no? Esta ausencia de las mujeres, no solamente desde las empresas, también se da en la esfera política. Que a veces estemos ausentes de debates que tienen que ver con nosotras, por ejemplo, el debate del aborto, ¿sí?, en la interrupción voluntaria del embarazo, que justamente ahora en Chile está esto en estos días, y realmente es significativo cuando uno ve una gran cantidad de hombres debatiendo en torno a un tema que específicamente nos afecta a nosotras. Y ahí tiene un impacto social y un costo claramente elevado.
Hay dos preguntas. Una llega desde las redes, desde Manaví específicamente te preguntan cómo lograr que los hombres se empoderen en el tema de equidad de género. Y la segunda pregunta es de acá del foro. Sí, esta pregunta me llegó a través de las redes sociales y es desde Cuenca. Esta pregunta tiene dos partes. Hay un comentario y luego una pregunta. Y dice, no hay nuevas masculinidades, siempre han estado ahí, solo es que han sido invisibilizadas. ¿Cómo visibilizar estas masculinidades diversas? Esa es la pregunta que se ha generado desde Cuenca. Bien. Bien. A ver, yo creo que hablar de cómo los hombres se pueden empoderar en temas de equidad de género es como, ahí hay casi como una contradicción. Me parece que más que empoderarse, tienen que desempoderarse un poquito. O sea, entiendo que la pregunta de empoderar tiene que ver con cómo logramos que les interese el tema, que sea un tema de agenda para ellos. Y una de las estrategias tiene que ver con, como yo decía antes, que ellos puedan ver cuáles son los costos que tienen inclusive subjetivos para ellos, eventualmente, o el encarnar alguna de estas variables hegemónicas o el quedarse silenciosos frente a esto. Esto también va a la pregunta que me hacían antes. Yo puedo quizás no ser el hombre que hace el chiste sexista o que hace el comentario inapropiado, pero sí puedo ser el hombre testigo de ese comentario en una reunión de trabajo. ¿Y qué hago en ese momento? Ahí es que este autor O'Connell plantea esto de la masculinidad cómplice. Entonces yo creo que ahí sí hay que empoderar, entre comillas, ¿sí? Y quizás valorar cómo hasta las acciones más cotidianas, el no permitir o el no dar por sentado determinadas formas de comportarse. Entonces, por ejemplo, estoy pensando, un ejemplo muy reciente, veía en las redes un comentario que hizo el presidente de Estados Unidos a la primera dama de Francia respecto de que hubo un cuerpo que tenía. Y bueno, las redes explotaron con este comentario. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué hago yo? Que participo con mis colegas de trabajo en una reunión y, por ejemplo, como me han relatado a mí en los talleres, un compañero dice en tono jocoso y quizás con buena intención, no lo sé, uy, otra vez junta de brujas, porque la reunión era toda de mujeres. Por ejemplo, donde uno, y ahí es donde yo les decía antes que quizás algunos hombres reaccionan en los talleres con esta sensación de, bueno, ahora no puedo decir nada, ¿no? Como que, claro, cuando uno pone mucho acento, mucho zoom en estos ejemplos tan cotidianos, la sensación a veces es que es mejor quedarse callado. Entonces yo diría, ¿cómo podemos hacer para visibilizar otros modos de ser hombre? Es dar el paso y si realmente nos parece que determinados comentarios, determinadas formas de tomar las decisiones al interior de las organizaciones, en nuestros equipos, en nuestras áreas de incumbencia, es levantar la voz y decir algo. Hay que tener bien presentes que en la medida en que nos mantenemos silentes, es una manera de acordar con eso, ¿no? Como dice el refrán, el que calla otorga. Entonces quizás mi invitación sería a levantar la voz. Buenísimo. Te cuento que hay 289 reproducciones de este video. Como decía antes, pedimos a todos los amigos que están en contacto con nosotros que puedan redistribuirlos. Se han dicho cosas muy interesantes. Creo que va a ser muy útil para las actividades que todos hacemos y sobre todo nos entrega un enfoque importante que debemos ir pensándolo en las organizaciones, como es de ir enfrentando los sesgos de género y de alguna manera avanzar en enfrentar estas condiciones de privilegio que nos dividen. Querida Mariana, estamos entrando al final de este diálogo. Quiero pedirte que por favor envíes un mensaje final a las organizaciones. A estas también les recuerdo que esta es una producción del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva en colaboración directa con la Red Wing, que es a través de la cual estamos en contacto con Mariana, y que no se olviden de seguir la página web porque próximamente tendremos nuevas propuestas que vienen también desde la Red Wing. Por favor, Mariana, un mensaje final. A ver, si tuviera que cerrar y reforzar una idea, diría que muchas veces en las organizaciones se habla
respecto de la eficacia relativa de muchas de las acciones que desarrollamos para poder potenciar el rol de las mujeres en el ámbito laboral, y yo creo que parte de esa eficacia no tan buena, no la que uno esperaría, tiene que ver con que trabajar los estereotipos de género es un tremendo desafío. Queda claro que estos estereotipos, estos ejemplos que yo he dado muy puntuales, tienen que ver con una construcción social que excede lo que sucede en las cuatro paredes de una organización, tiene que ver con lo que sucede en la crianza, en la educación, en los medios de comunicación. O sea, realmente es una batalla titánica. Yo creo que las organizaciones de trabajo tienen un rol muy importante en avanzar en eso, pero claramente no son las únicas responsables. Ahora, me parece que si queremos potenciar la efectividad de estas medidas, tenemos que, como dije antes, empezar a complementar nuestras acciones y no solamente pensar en trabajan con nosotros, qué barreras específicas tienen para ingresar a nuestra organización, para permanecer, para crecer. Tenemos que también empezar a hacernos preguntas y a desarrollar programas específicos respecto de qué les sucede a los hombres de esta organización, qué hacen ellos que en ellas no avanzan para poder tener una masculinidad distinta, de qué manera cuestionar este modo de ser hombre también puede redundar en beneficios, ¿no? Porque una organización de trabajo en el fondo también tiene que ser sustentable y va a pensar en términos de productividad, de innovación, en qué medida darle de masculinidades también va a redundar en un beneficio a la productividad y a la capacidad de trabajo y de innovación que pueda tener en mi organización. Así que esa sería un poco quizás la idea con la que me gustaría que se quedaran. Buenísimo, gracias Mariana, gracias amigos que han estado conectados con las redes. Este fue un programa del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. Hasta la próxima oportunidad, no se olviden de mirar la programación que tenemos en Facebook y de seguirnos por las distintas redes que tenemos. Gracias a todos los que han participado de este foro. Saludos, hasta la próxima.